días, qué gusto grande me da saludarlos, darles la bienvenida, estar de regreso en este foro y en suelo mexicano con toda la información importante. Ay, sí, y es que siguen las negociaciones, estamos a un día de que entren en vigor los aranceles de 30% a las importaciones mexicanas. Hoy la presidenta Sheinbaum va a hablar con Donald Trump para tratar de lograr un acuerdo comercial. Por eso la mañanera va a empezar hasta las 10 de la mañana porque toca llamada con Mr. Trump, quien no se detiene en su guerra arancelaria. Ahora impuso un 50% de gravámenes a las importaciones de cobre. Van a aplicar sobre productos semiacabados y derivados intensivos a partir de mañana. Esto que por motivos de seguridad nacional. Y sigue la lucha contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas repelieron 2 agresiones durante operaciones contra facciones del cártel de Sinaloa. En Culiacán y en Navolato detuvieron a 10 presuntos delincuentes, abatieron a 2. Y cayó el exsecretario de Seguridad de Tabasco, el general brigadier Víctor Hugo N., quien asumió el cargo luego de la renuncia de Hernán N., actualmente prófugo, acusado de liderar al grupo La Barredora. El PRI denunció ante la Fiscalía General por asociación delictuosa al senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y a su secretario de Seguridad, Hernán N., también a gobernadores y exmandatarios de Morena por presuntos nexos con el crimen organizado. Alerta para Alejandro Moreno. La sección instructora de la Cámara de Diputados convocó mañana al mediodía a sus integrantes para analizar la segunda solicitud de desafuero contra el senador y líder nacional del PRI. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche lo acusa de peculado y de uso indebido de atribuciones. Y sigue la polémica por la elección judicial. El Tribunal Electoral revocó la decisión del INE de dejar vacantes con el requisito mínimo del promedio académico. Así que el instituto les tendrá que entregar las constancias de mayoría a los ganadores. Aunque tuvieran un promedio académico bajísimo, no importa, pásele, aquí está su lugar. Bueno, ya estamos a un día, cada hora cuenta, entrarán en vigor. Bueno, esperemos que no, pero el anuncio o la amenaza hasta este momento es que mañana entran en vigor aranceles del 30% a las importaciones mexicanas. Y ahí están negociando la presidenta Sheinbaum. De hecho, movió el horario de la mañanera para tener una llamada con Donald Trump. Sí, buscará negociar con el presidente estadounidense, llegar a un acuerdo, reducir el déficit con ese país justo antes de que vence el plazo para estos aranceles. La presidenta se reunió ayer en Palacio Nacional con los congresistas Donald Bacon de Nebraska, del Partido Republicano, y Rohit Khanna de California, que es demócrata. Hablaron sobre migración, seguridad, comercio. Estuvo el embajador Ronald Johnson. Y bueno, la mandataria propuso una reforma migratoria, ya sabe, que se regularice la estancia de los migrantes, todo esto que venimos impulsando desde hace años y que, bueno, pues le toca a Estados Unidos decidir. Canadá también está intentando llegar a un acuerdo de última hora con el gobierno de Trump, en su caso 35% a ciertos productos. El primer ministro Mark Carney reconoció que las negociaciones podrían no terminar este viernes. Actualmente una delegación canadiense mantiene reuniones comerciales con funcionarios de la administración Trump allá en Washington. Mientras tanto, ayer el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva. Es para imponer aranceles universales del 50%, así los llamaron, universales. Esto es a las importaciones de productos fabricados con cobre. Excluye al metal en bruto, serán para, productos procesados. Recargos aduaneros que entrarán en vigor a partir de mañana. La medida se tomó que por motivos de seguridad nacional, porque hubo una investigación ordenada por la presidencia desde febrero y llegaron a esa decisión. ¿Cómo nos va a pegar este arancel? A ver, para que se den una idea, el año pasado, en 2024, nuestro país fue el tercer proveedor de cobre para Estados Unidos, con bienes por más de $900 millones. Los primeros son Chile y Canadá. En los primeros 5 meses de este año, las exportaciones mexicanas de ese metal se ubicaron en $419 millones. La industria estima
pues un impacto de alrededor de $1,000 millones con este gravamen. Bueno, y mientras tanto acá, en México, el ingreso promedio mensual de los hogares mexicanos, ¿saben ustedes de cuánto es? Bueno, el ingreso promedio por familia, ojo, 26,000 pesos. Ese fue el promedio del año pasado. Esto representa un aumento de más del 10% en apenas 2 años. O sea que va bien la economía mexicana. El INEGI informó que crecieron los gastos, 7.9%. El 65% del ingreso pues viene del trabajo. Sin embargo, hay desigualdad. Ese es el grave problema de México. Fíjese, el 10% más rico en este país gana 14 veces más que el más pobre. Y está también la brecha de género. Los hombres ganan más de 12,000 pesos al mes, mientras que las mujeres no alcanzan los 8,000. Seguimos cobrando menos por hacer lo mismo o más. Hacienda descartó una reforma fiscal dentro del paquete económico para el próximo año, porque dicen los ingresos tributarios tienen un buen comportamiento. Sí habrá, ojo, cambios para la ley aduanera. O sea, se van a aumentar los ingresos por impuestos obtenidos a través del comercio exterior. Con respecto a ese presupuesto, el 2026, el gobierno va a incluir una nueva línea de apoyo para Pemex. Ay, fíjense, la deuda de Pemex es enorme, ya supera los 98,000 millones de dólares. Nos sale carísimo Pemex. La subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, dijo que este respaldo va a ser pues similar al que ha recibido desde 2024. Recientemente se emitió deuda internacional por 12,000 millones de dólares a través de un instrumento respaldado por los bonos del Tesoro de Estados Unidos para tratar de aliviar los pasivos de Pemex. Pero sí, está pues muy endeudado Petróleos Mexicanos y además pues sí, ya no hay pozos como antes. Esa abundancia petrolera se acabó y ahora lo que hay es una carga pesada. Bueno, pero déjeme ir a los temas de seguridad. Y es que detuvieron al exsecretario de Seguridad de Tabasco, al general brigadier Víctor Hugo N. Él asumió el cargo después de que renunciara el otro prófugo, Hernán N., que está acusado de ser líder de la barredora. Fue designado por el gobernador interino Carlos Merino en febrero de 2024, ratificado en octubre de ese año por el actual gobernador Javier May. Dejó el cargo en febrero, hace apenas unos meses, con toda esta crisis de violencia. En abril lo nombraron coordinador de la Guardia Nacional en Colima. Le duró 2 meses el cargo, fue destituido y ahora está bajo custodia militar. ¿Por qué? Está acusado por delitos del fuero castrense. Pero hablando de la barredora, de este grupo criminal que afecta a Tabasco, pues detuvieron en Puebla a Ángel Javier N., le dicen el Kaiser o el Angelito, integrante de esta organización, relacionado al menos con 10 homicidios. Lo vinculan con cobro de cuotas, extorsiones de este grupo delictivo en Paraíso, Tabasco. Por cierto que la oposición en el Congreso volvió a exigir, sin éxito, que se discuta el caso de Hernán Bermúdez Requena. La oposición acusó a Morena de aplazar otra vez el debate para proteger a Adán Augusto López. Desde Morena dijeron que no tienen miedo al debate, pero que debe hacerse en orden. Mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, pues no ha emitido una postura. El PAN dijo que el caso es como el del mamut del narcotráfico en Palacio Nacional. Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que Adán Augusto está sólido y fuerte, descarta un relevo en la coordinación de Morena en la Cámara Alta. Dijo que Adán Augusto tiene el respaldo de su bancada. Ricardo Anaya reapareció en el Senado y bueno, también lo menciono porque tiene que ver con el tema. Tiene justamente que ver con este asunto de Adán Augusto López. Él pidió una investigación a fondo, dijo que él sí da la cara, que no se fue ni a Tokio ni a Europa, en alusión a algunos integrantes de Morena que vacacionan en el extranjero. En paralelo, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, presentó denuncias penales contra integrantes de Morena, incluido el expresidente López Obrador, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sí, denuncias ante la Fiscalía General que tienen que ver con eso, vínculos con crimen organizado. Y la sección instructora
de la Cámara de Diputados convocó para mañana al mediodía a analizar la segunda solicitud de desafuero contra el senador y líder del PRI, Alejandro Moreno. O sea, se anuncian unos a otros, básicamente. Esto luego de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que acusa a Moreno de peculado y uso indebido de atribuciones. Lo involucran con el presunto desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador. Y entonces Alito minimizó el tema, dijo que es un catálogo de tonterías. Y ahí están, Morena acusando a Moreno y viceversa. Y bueno, Ricardo Monreal cambió su postura. Ahora dice que respalda la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, que siempre sí. Aclaró que no hay una iniciativa formal, solo propuestas. Advirtió sobre los costos democráticos de la iniciativa, pero dijo, se trata de fortalecer la representación proporcional. Aseguró que vale la pena dar el debate antes de avanzar en este nuevo modelo electoral. Bueno, y fíjese, ay, qué bárbaro. La elección judicial, o sea, fue el 1 de junio y sigue dando de qué hablar y por lo visto seguirá. ¿Se acuerda usted que le conté que el INE dejó 45 vacantes para magistrados y para jueces porque no cumplían con el requisito de tener un promedio académico suficiente? Y entonces, pues por sus malas calificaciones, el INE los bajó. Pues el Tribunal Electoral los subió. En serio. Determinaron que el INE excedió sus facultades y tendrán que entregar las constancias de mayoría a los ganadores. Aunque su promedio sea mediocre o malísimo, no importa que reprueben en la escuela, llegan a ser parte del Poder Judicial. Déjeme ir a Dinamarca. ¿Por qué este salto repentino? Bueno, porque tomaron una medida que es muy interesante, y que seguramente es algo que tendrá que ocurrir poco a poco en otras latitudes. Ya están regulando las deepfakes, las falsificaciones que utilizan inteligencia artificial y que son tan bien hechas que confunden. Y entonces no sabes si esa que estás viendo ahí hablando de blanco es Paola o es alguien que tomó la imagen de Paola. Y entonces ya en Dinamarca lo que han planteado es que cada quien tenga derecho legal sobre su cara, su voz, toda su imagen y sobre todo, pues las sanciones a quien difunda una noticia falsa usando un rostro, una voz o una imagen que no es suya. Dinamarca dio un paso adelante y comenzó lo que podría ser una nueva guerra contra las deepfakes y la inteligencia artificial. Lanzó una iniciativa de ley para que los ciudadanos sean poseedores de los derechos sobre su cara, voz y cuerpo, sin importar si son artistas o no. Las deepfakes son el uso intencional de una imagen de una persona, por ejemplo, y realizar con esa imagen o a partir de esa imagen otra que aparenta haber estado en algún lugar en el que no estuvo, decir algo que no dijo. Esta protección abarca cualquier contenido generado sin consentimiento. La víctima podrá solicitar su eliminación y, en caso de daños, recibir compensación. Además, las plataformas que alojen deepfakes podrían enfrentar sanciones. Reconocer de forma explícita y clara el derecho que tenemos las personas sobre nuestra imagen. La medida ha recibido un amplio apoyo en el Parlamento danés y se espera que sea presentada formalmente en otoño de 2025. Con la intención de que entre en vigor en 2026. Un poco lo que está haciendo Dinamarca es decirle al resto del mundo, oigan, ojo, todavía no hay una regulación formal, global, alrededor de la inteligencia artificial. De ser aprobada, la ley danesa marcaría un cambio significativo, ya que ningún otro país europeo ha reconocido hasta ahora un copyright personal sobre la identidad digital. Con información de Kevin Esqueda. Bueno, y la que se armó en el mercado 1 de diciembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Resulta que los comerciantes retuvieron a un elemento de la policía bancaria. ¿Por qué? Porque un franelero denunció que el policía quiso extorsionarlo. Qué raro, ¿no? Que le estaba pidiendo mordida. Bueno, el policía dijo que no, que él vio al hombre apartando lugares para estacionar coches y entonces le dijo que lo iba a llevar al juzgado cívico. El caso es que vino esta confrontación.
Me gritó, ¿sabes lo que hiciste, hijo de tu madre? Me agarraste, güey, me pediste dinero y me eché a correr, güey. Te aventé las sillas y te tropezaste porque eres güey. Bueno, llegaron compañeros del elemento policíaco para tratar de tranquilizar la situación. Los comerciantes decían que lo detengan, denunciaron que muchos oficiales les piden dinero y si no es dinero, pues agua o refrescos, ¿no? Y bueno, el policía tuvo que ser sacado del mercado en una camilla porque presuntamente se lesionó los pies por una silla que le aventó el franelero. El caso es que tanto el policía como el supuesto extorsionado fueron llevados ante el juez cívico para deslindar responsabilidades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que van a investigar lo ocurrido. Bueno, pero déjenme contarles de esto que va a ocurrir del 1 al 5 de agosto, 9 de la mañana arranca la Feria Afores 2025. Va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento gratuito y yo agradezco mucho que esté justamente aquí con nosotros para hablar al respecto. Gracias de verdad por acompañarnos hoy aquí, para contarnos todos los pormenores de esta feria. Julio Cervantes, bienvenido. Muchas gracias. Julio Cervantes, cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar ese día? Justo en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de este viernes, esperamos a toda la gente que tenga dudas acerca de su Afore, de su pensión, de cómo jubilarse, sí, porque la Feria de las Afores es la oportunidad para realizar en un solo lugar los trámites que de otra manera tendríamos que visitar varias oficinas o dependencias. ¿Por qué? Porque en la Feria de las Afores van a estar la CONSAR, que es el regulador de las Afores, las 10 Afores y más de 20 dependencias para atender a toda la población en materia de jubilación y pensiones. ¿Es la primera vez que se hace? Es la cuarta vez que la realizamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya se ha realizado durante 14 años. Es un evento que nos gusta realizar porque da también la oportunidad de que la gente conozca más acerca de educación financiera y de cómo aprovechar la cuenta Afore, que es un excelente producto. ¿Cuántas personas tienen una cuenta Afore en este país? Tenemos 70 millones de mexicanos que tienen una cuenta Afore. Por cierto, hay mucha gente que no sabe que tiene una cuenta Afore. ¿Por qué? Porque a veces iniciamos un trabajo que tiene IMSS, que tiene ISSSTE, pero no nos tomamos el tiempo de verificar dónde está nuestra Afore. A todos esos mexicanos que no han recibido un estado de cuenta en su casa o en su correo electrónico, sobre todo a ellos los invitamos a que se acerquen con nosotros a la feria, porque ahí podemos localizar su cuenta, saber cuánto tienen de ahorro, para que les llegue su estado de cuenta cuatrimestral y también podemos aprovechar que puedan hacer ahorro voluntario para incrementar su patrimonio. Última, habrá quien, podrá acudir a esta feria y aprovechará para informarse de absolutamente todo ahí directamente. Pero si nos ven desde otros estados, ¿cómo pueden obtener información en línea? Tenemos varios canales. Sí. Puede ser a través del teléfono, tenemos el SARTEL, que es el 55 13 28 5000, donde únicamente proporcionando su CURP o su número del Seguro Social, podemos darles toda la información. También a través de las aplicaciones, les recomendamos que bajen dos, la aplicación Afore Móvil, que está en todas las tiendas de aplicaciones, o la aplicación IMSS Digital. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay que verificar que nuestro salario esté correcto y sobre todo que todo nuestro historial laboral esté completo para que alcancemos la mejor pensión posible. Yo tengo una idea, voy a compartirles en un ratito más, en cuanto lo tengamos listo, este número telefónico y estos datos para que si no puedes acudir presencialmente, obtengas la información en torno a tu Afore, que de pronto ahí tienes ese guardadito y ni sabías, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estos minutos al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Julio Cervantes. Y déjeme ir a otros asuntos, y es que ya cambiaron las fechas de los foros sobre gentrificación, iban a ser esta semana, y bueno, a solicitud de los vecinos de la Condesa y de toda esa zona, van a moverse para el 2 de agosto, mediodía, Parque España. Habrá otro más el 4 de agosto en el Museo de la Ciudad, y bueno, pues sí, para dialogar, ¿no? Y en todo caso, estos temas, tocarlos pues así, conversando y no vandalizando o lastimando los negocios. Oye, vamos a los breves, ¿no? Me parece perfecto, nos arrancamos con la información. Ayer comerciantes de mercados públicos de la Ciudad de México desquiciaron 9 puntos de esta ciudad. Afirman que el programa de abasto popular representa competencia desleal y les ha generado pérdidas diarias que alcanzan hasta los 3 millones de pesos. Y en Morelos asesinaron a Hernán Jesús García, ex candidato a la presidencia municipal de Huitzilac.
Además, a 3 meses de su desaparición fue localizado sin vida el panista Enrique Monroy Sánchez. Él era exalcalde municipal de Villa de Álvarez, en Colima. Por el atentado a la familia Levarón vincularon a proceso a Jacinto N. el Monster, así que estará en prisión preventiva. Además, suman 8 cuerpos localizados en la fosa clandestina de la colonia La Ladrillera, esto en Tonalá, en Jalisco. Y ya son 13 los fallecidos por sarampión en Chihuahua. La mayoría no estaba vacunado. Sonora también tiene víctimas. En más información nacional, la Secretaría de Salud aclaró que la mujer de 86 años que murió en Campeche fue por complicaciones oncológicas y no por miasis a causa del gusano barrenador. Y el peso se cotiza frente al dólar en 18,87. La bolsa mexicana tuvo ayer una pérdida de 0.73%. Platiquemos un poco sobre esta hermosísima y mítica palabra volcán. ¿Ustedes saben su origen? ¡No! Vámonos a la escuelita, que extraño la escuela. Se acabaron las vacaciones. Regresamos a clases. Déjenme ponerme mis lentes. Vámonos con Emanuel y con Vladimir. Bienvenidos, alumnos. Qué gusto saludarlos. Oigan, volcán viene del latín vulcano. Vulcano era el dios del fuego. Este herrero que hacía las armas, las armaduras, que usaba el fuego para forjar el metal y hacer las armas. Tenía que subir al monte Etna y usar el fuego del interior para justamente poder moldear a los metales. Justamente en Sicilia, donde hay una constante actividad volcánica, y entonces pues se reforzó esta asociación de los volcanes, el fuego, el dios y el fenómeno natural, y entonces Vulcano, el dios, volcanes, esos, los inmensos cerros de fuego, y de ahí viene la palabra. Ustedes que tienen fuego en su interior, me queda claro que lo entendieron. Gracias a los dos. Ay, los asusté, perdón. Vamos. El tema de Lady Racista, la actriz y modelo Jimena Pichel, que bueno, pues como saben, agredió a un oficial de policía, acudió a su audiencia, la agredieron al salir, así que la segunda audiencia fue, digamos, más privada para evitar agresiones. Todo esto que detonó esa imagen, sí, en la que pues le habla de manera espantosa, totalmente reprobable y racista a un policía de la Ciudad de México. Bueno, le informé aquí de las sanciones que se decidieron para ella, justamente luego de esta agresión. La vincularon a proceso por discriminación y parte de la sanción es disculparse con el oficial al que agredió. Y pues sí, se filtró la imagen, se ve en el video a Pichel, justamente sentada, dirigiéndose a la víctima y disculpándose con el oficial, con el policía al que agredió, en estos términos. Bueno, otra vez, solo quiero ver si me puedo acercar a ustedes para darles la mano y brindarles mi disculpa de corazón. No, solamente ofrezco disculpas. Bueno, les ofrezco mis disculpas y que de verdad me puedan perdonar. Hay también una sanción económica y, en fin, tendrá que pagar casi 100,000 pesos como reparación del daño, va a irlos pagando mensualmente. Y bueno, pues reiterar que sí, puedes denunciar justamente este tipo de ataques verbales, este tipo de discriminación, y hay sanciones. Aquí está el ejemplo. Y miren estas imágenes de 4 tipos que se metieron con violencia a una casa allá en Tijuana, rompieron cosas, se robaron pertenencias, y entre los implicados está un vecino identificado como Alexis. Aquí está la imagen. La víctima identificó al vecino como uno de los responsables del allanamiento. Su esposa avisó a los agresores que la casa estaba sola, y pues entraron, y los daños superan los 80,000 pesos, ya fueron identificados, pero hasta este momento no hay detenidos. Y otro robo, en la Ciudad de México, un tipo que se metió a una casa en la Gustavo Amadero para llevarse una manguera.
Es en serio, fue en plena madrugada, tomó la manguera y se fue. A lo mejor pues la necesitaba y a esas horas no había tlapalería o donde se venden mangueras así, ¿no? Bueno, pues fue y la tomó prestada, pero no la ha devuelto, así que por favorcito, ¿no? Trasladaron a 60 internos de prisiones locales a federales, estaban en cárceles de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, todo un dispositivo de seguridad para llevarlos a centros de reinserción social, para preservar justamente el control en las prisiones y el huachicol. Bueno, pues siguen tratando de combatir este delito que nos sale carísimo y que pagamos tú y yo, ¿eh? Porque todo el combustible que se roban, se lo roban a México, se lo roban a Pemex, Pemex de por sí endeudado y luego huachicoleado. Bueno, pues aquí un golpe, digamos, que importante a este delito. Aseguraron 39,000 litros de combustible que estaban en una bodega en León de los Aldama, allá en Guanajuato. Olía muy fuerte y sí, hubo el operativo, aseguraron autotanques, mangueras y no hubo detenidos. También se reportaron acciones contra el crimen organizado en Sinaloa, un enfrentamiento. La Marina abatió a 2 presuntos sicarios en Culiacán. Luego de repeler la agresión, detuvieron a 2 personas, les aseguraron armas, coches. Y el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, otra vez habló sobre los cárteles mexicanos. Dijo que las políticas empleadas por Trump para reforzar la seguridad en la frontera han tenido resultados. Se ha disminuido el cruce ilegal de migrantes y de drogas y esto ya empieza a impactar las finanzas de los grupos criminales. Cartels are going bankrupt. And President Trump, through all his efforts and his leadership, we're going to wipe the cartels off the face of the earth, which makes not only this country safer, but Mexico safer. Pero te cuento que un canal de baja presión ocasionará lluvias fuertes en el Estado de México, como bien lo decías, Morelos, Puebla, Tlaxcala, sí que seguirá lloviendo sobre mojado. Se mantiene la onda de calor en contraste en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados y una mínima de 12. Y sí, hay 80% de probabilidad de lluvia. Por favor, no tiren basura en la calle para que no se nos tapen las coladeras. Ya es hora de ir a un resumen de lo más importante, porque siguen las negociaciones a un día de que entren en vigor los aranceles del 30% a las importaciones mexicanas. Hoy la presidenta habla con Donald Trump para tratar de llegar a un acuerdo, así que la mañanera se mueve hasta las 10 de la mañana. Y justamente Trump no cesa en su guerra arancelaria, 50% de gravámenes a las importaciones de cobre. Esto aplica sobre productos semiacabados y derivados intensivos. Y sigue la lucha contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas repelieron 2 agresiones en contra del cártel de Sinaloa en Culiacán y en Navolato. Detuvieron a 10 delincuentes, abatieron a 2. Y cayó el exsecretario de Seguridad de Tabasco, pero no el que usted cree, sino el general brigadier Víctor Hugo N., que asumió el cargo después de la renuncia de Hernán N., quien sigue prófugo y es señalado como líder de la barredora. El PRI denunció ante la Fiscalía General al senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y a su exsecretario de Seguridad, Hernán N., pero también a gobernadores y exmandatarios de Morena por nexos con el crimen organizado. Y entonces el PRI señala a Morena, Morena señala a Moreno. Hay alerta para Alito Moreno. La sección instructora en los diputados convocó mañana al mediodía a analizar esta solicitud de desafuero contra el líder priista, y es que lo acusan de peculado y uso indebido de atribuciones. Sigue la polémica por la elección judicial. El INE había dejado 45 vacantes para magistrados y jueces porque pues, los aspirantes no cumplían con el promedio mínimo, pero el Tribunal Electoral dijo que no importa el promedio, aunque tengan, digamos que malas calificaciones, ganaron y se quedan, punto. Detuvieron a este entrenador de artes marciales, Jorge N., que está acusado de abuso allá en Nuevo León. Lo encontraron en Saltillo, Coahuila. Y es que según la víctima, sufrió el abuso desde los 11 hasta los 17 años. O sea, ella tomaba clases con este fulano, tomaba clases de artes marciales, pero además el entrenador era pareja de su madre
y bueno, pues abusaba de esta chiquita, de esta niña, así que ya lo detuvieron. En Campeche, una mujer de 22 años denunció que fue víctima de una violación tumultuaria cometida por un amigo, desde luego digo amigo entre comillas, y 2 jóvenes más. Así que pide justicia, se llama Susan, y dio a conocer su caso porque dice que los agresores son protegidos por funcionarios de esa entidad. De acuerdo a la versión de esta joven, la agresión ocurrió al ir a un departamento después de que salieran de un antro y los 3 presuntos responsables pues están libres. Solamente Ángel fue detenido el 10 de julio, así que ella y su familia exigen justicia. Un caso que no vamos a soltar. Siguen buscando a Ana Amelí y bueno, pues cada día, desde luego, pues es, digamos que más complicado y más triste para su mamá, para su familia. Esta joven que desapareció en el Ajusco desde el 12 de julio, fue a caminar, a hacer senderismo y bueno, pues no hay rastro de ella. Están extendiendo la búsqueda también a Morelos y al Estado de México, es lo que confirma la Comisión de Búsqueda de la ciudad. Allá en Uruapan, Michoacán, las celebraciones del barrio La Magdalena acabaron en tragedia. Y es que 2 jóvenes se cayeron de aproximadamente 7 metros de altura cuando participaban en esta tradición del palo encebado, que es una práctica muy popular. Se trata justamente de escalar este poste que está cubierto pues, de grasa, de cebo, por eso se llama así. Y entonces hasta arriba hay un premio. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué horror! Se cayeron. Sí, pues es que el riesgo es inmenso. Se rompió la cuerda, cayeron ambos y bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que siguen hospitalizados. Y miren cómo en segundos uno le robó al otro el celular. Estaba haciendo una videollamada, son las calles de la Ciudad de México, es la alcaldía Cuauhtémoc. Y así, facilito. Bueno, pues va esta persona justamente en plena videollamada y entonces se aproxima aquí con la gorra el delincuente. Gracias, lo toma y se echa a correr así de fácil. Ya más adelante se quita la chamarra, pues para verse distinto, pero todo quedó grabado en las cámaras del C5. Ahora, al llegar al cruce con Valderas y Enrico Martínez, dejó el celular en una jardinera y se fue. Segundos después, regresó por el teléfono. Cuando cruzó una avenida, fue detenido por una patrulla. Así que esta vez no se salió con la suya. Así que, bueno, pues celebramos eso, ¿no? Que en este caso sí hubo acción por parte de las autoridades, sí se recuperó el teléfono, sí se detuvo al ladrón. Bueno, y este momento se ha hecho viral. Es un cuadro de Belinda, caracterizada como santa y acompañada de una figura de Cristian Nodal. Bueno, pues justamente esa es la imagen. Y este cuadro resultó ileso de un accidente automovilístico. Mire lo cerca que estuvo ese coche que perdió el control y se impactó contra la cantina donde está el cuadro de Santa Belinda. Y bueno, pues la propia Belinda compartió la publicación en sus redes sociales con un emoji guiñando así el ojo. Tampoco hubo lesionados, se preguntará usted, ¿no? ¿Y cómo están los demás? Porque el cuadro de Belinda, todo bien, pero ¿y el resto de los involucrados? Bueno, por fortuna no hubo lesionados. ¡Ay! El que no ha declarado qué pasó con sus vacaciones en Grecia es el presidente municipal de Toluca, Estado de México, Ricardo Moreno. Y esta foto de su viaje que le generó pues muchas críticas. Dicen que no ha hecho nada por la ciudad y que tiene, sin embargo, un sueldo mayor a los 100,000 pesos. Y bueno, pues siguen esperando alguna explicación, alguna aclaración. Mitad y mitad. Ganaron todos. Sí. Felicidades.